primero un saludo, un abrazo enorme a Emiliano Pinzón. A mí del caso Pinzón siempre me impactaron dos cuestiones, ¿no? Primero la edad. Uno tiene la idea de que el Parkinson es determinada edad, ¿no? Igual que el Alzheimer, claro. Como hasta los confunde a veces. Y lo segundo que me parece extraordinario de parte de él, que lo cuenta y cuenta todo, y me parece que es de una enseñanza para mucha gente y para todos, y eso creo que tiene un valor gigantesco. Probablemente el contarlo sea por el hecho de que es periodista y por el hecho de que será su modo de enfrentar la situación y la enfermedad, pero quiero destacar esa actitud de él que me parece interesantísima y que me parece muy valiosa de él como persona para enfrentar, como diciendo, no me quedo sentado, lo enfrento. Claro. Está Claudio Weisburg con nosotros, doctor, neurólogo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Bien. Buen día, ¿cómo les va? La primera pregunta es, uno tiene la equivocada, evidentemente, idea de que el Parkinson es a partir de una determinada edad. No, equivocada no está, es correcta, porque la edad es el factor de riesgo más importante para el Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y que suele afectar a personas de edad, mayores de 60 años, en principio. Lo que pasa es que como tiene una presentación lenta, insidiosa, muchas veces toma mucho tiempo llegar a entender qué es lo que está pasando con el cuerpo. Igual acá, en lo que él comenta, creo que es muy importante, no solo como periodista, me parece que tiene que ver más con el modo como cada persona trata un problema de salud y sobre todo un problema neurológico o del comportamiento que va a afectar su funcionamiento. Y en esto, si tenemos en cuenta, el Parkinson por definición es un trastorno del movimiento que va a generar lentitud, problemas en el habla como vemos, temblor y rigidez, ¿no? Por eso es un problema del movimiento que se va a ir asociando en el tiempo con diferentes problemas cognitivos que se puede asociar con demencia, problemas psiquiátricos como depresión, ansiedad, psicosis, insomnio, y afecta músculos que no son de los voluntarios también. Entonces también afecta la deglución. Todo con el tiempo puede ir ocurriendo. ¿Cuáles son, perdón doctor, sí, ¿cuáles son los síntomas? ¿A qué es lo que uno le tiene que prestar atención para llegar a la consulta con el médico? Bueno, los tres pilares es lentitud en el movimiento, ¿sí? Sí. Que se llama bradiquinesia, temblor, que no suele ser un temblor de todo el cuerpo, de la cabeza, suele ser un temblor que puede ser de la mano, de un solo lado, de los dedos, que está en reposo y que muchas veces cuando quiero agarrar puede bajar un poco el temblor, entonces no me afecta inicialmente en el funcionamiento. Entonces el temblor, la lentitud y la rigidez es como lo que compone el trastorno del movimiento inicial. Pero cada uno de estos puede ir empezando muy de a poco, entonces vos podés ir empezando a caminar un poco más lento, perder rasgos en rasgos faciales, ¿no? Faltas de expresión, apatía, ¿no? Que tiene que ver con... Sí, la máxima expectativa es retardar el deterioro porque prácticamente no hay cura. Es algo que se va degenerando, algo que se va perdiendo, algo que se va deteriorando. La máxima expectativa es retener un poco la caída total, digamos. Exacto. Acá, digamos, a lo mejor la presentación del periodista cuenta, digamos, de unos estudios que no le dieron bien la semana pasada, el jueves pasado. Entonces, divide un poco las aguas en lo que es el cuadro o el síndrome de Parkinson clásico, la enfermedad de Parkinson clásico, que tiene que ver con esto que yo estoy diciendo en cuanto al movimiento inicial, temblor, rigidez, lentitud, con un Parkinson atípico o parkinsonismos, ¿no? Es decir que... Ramificaciones. Ramificaciones, pero que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, son evoluciones completamente distintas, tienen una variante genética hereditaria y una presentación y una evolución y un tratamiento distinto. Entonces, es correctísimo lo que decís y la evolución y el abordaje terapéutico es frenar lo que ya ocurrió. No vas a retrotraer o ir para atrás en lo que ya pasó. No vas a evolucionar, es retener la caída. Es retener. ¿Y se puede, Claudio, se puede? Se puede. En la enfermedad del Parkinson vos podés tratar farmacológicamente e incluso hay... Como el Parkinson, el problema ¿cuál es? Se pierde la fábrica en ciertas regiones del cerebro de dopamina, sustancia negra, locus coeruleus, se pierde la fábrica que la es. Entonces fueron apareciendo con tecnologías capacidades de poder
modular e incorporar ciertas, con intervenciones quirúrgicas, digamos, estereotáxicas, que vos entrás y pones como un chip que empieza a generar un poco de actividad en una zona que se perdió. Ahora, Entonces, farmacológico y quirúrgico en algunos casos, que no todos los casos son digamos, para cirugía, está. Pero eso es en el Parkinson, digamos, como cuadro clásico. Cuando vos te vas a un parkinsonismo o un Parkinson atípico, en realidad el tratamiento es más difícil, en cuanto no es lo mismo y no es tan fácil generar una detención como con el Parkinson clásico. Entonces son dos cosas distintas lo que plantea esta situación clínica, que no la conozco en lo puntual, pero él lo explica bien. Pero ¿cómo es lo quirúrgico? Porque justamente él, en el fragmento que veíamos recién, dice, lo mío no es operable, no se puede operar. No había escuchado nunca que se operaba el Parkinson. ¿Cómo sería eso? Perfecto. La operación, una cirugía, que en definitiva neuromodula o pone algún chip que reemplaza esta fábrica de dopamina que se perdió por una artificial que genera producción, digamos, interna Te intenta regenerar la función. Intenta regenerar la función en la zona y es como de las primeras en donde se hicieron como microimplantes tecnológicos. Y ese funciona. Y funciona, en algunos casos, es como que tenés que tener ciertas características para entrar en esto. Pero eso es en el Parkinson. En el Parkinson atípico, o cuando tiene... Porque no es que la disfunción del cerebelo, el cerebelo es un ente, un área de nuestro cerebro que está abajo, como digamos en la zona por debajo del cerebro, que es como un pequeño cerebro y que está como en la región atrás de la nuca, y involucra equilibrio, coordinación, es como una zona de relevo que involucra el habla, la coordinación, es decir, el que tiene una afectación cerebelosa tiene falta de coordinación, ataxia, es como se comporta como una persona que estuviera bajo efectos del alcohol. No tiene equilibrio, no puede, y la voz se le va perdiendo. Volviendo al principio de todo, ¿es congénita? ¿Quien tiene un hijo o un nieto, salta una generación, no tiene nada que ver, es random? El porcentaje genético involucra entre el 30 y el 40%, o sea que no es necesariamente el 100% es alto, ¿no? o sea, es alto. Sí, en el parkinsonismo no tiene el mismo que en el Parkinson en el sentido de que lo hereditario importa, pero no es que, digamos, el 100% de tu generación va a tener Parkinson. Y una persona que, por ejemplo, una persona que tiene Parkinson no necesariamente tuvo a su papá, su mamá o su tío con Parkinson. Okay. Doctor, ¿qué porcentaje o cómo tiene que ver la alimentación en todo esto? Bien, entonces, lo que se vio es que, más allá de los fármacos o más allá del candidato que pueda recibir algún tipo de implante, la alimentación, el ejercicio aeróbico diario de más de 30 minutos y el sueño de más de 8 horas diarias son muy importantes. Es decir, para mantener un cerebro saludable, estas tres variables son importantes. Pero específicamente en Parkinson y parkinsonismo, manejar estas variables de cerebro saludable, de dormir más de 8 horas, hacer ejercicio aeróbico... Porque eso es lo que muestra Emiliano. Emiliano se muestra entrenándose como para tratar de paliar el deterioro. ¿Sirve esto entonces pelearle a la vida, honrarla? Sirve, y nosotros recién se veían imágenes de él no solo haciendo ejercicio aeróbico, sino rehabilitando. La fisioterapia, la kinesiología, la terapia ocupacional, la fonoaudiología cuando hay problemas deglutorios o del habla, son muy importantes como complemento a una vida más saludable de la que uno a lo mejor hacía. Entonces, perdón, una cortita. Conozco gente que hace actividad física, que está bien, se alimenta bien, igual se le disparó el Parkinson. Te pregunto, ¿hay algún detonante? ¿Puede ser algún detonante? Yo no lo vinculo todo, pero con la gran mayoría de los que hablo vinculan enfermedades de distinto tipo a lo emocional. ¿Algún quiebre emocional en la vida de una persona? X. No, en estos cuadros neurodegenerativos, como decía Fabián, el Alzheimer, el Parkinson, son enfermedades en donde uno tiene la predisposición, en realidad que vino de fábrica en algún punto, puede haber desencadenantes de entorno, pero digamos lo emocional en generalmente aparecen como situaciones secundarias, es decir, posterior a que vos tenés el cuadro,
vas a tener una afectación emocional. Y no es tan que una afectación emocional va a generar un cuadro, sobre todo de estos que son neurodegenerativos. Te pregunto puntualmente, la pérdida de un ser querido. Mira, te voy con algo simple. ¿La pérdida de un ser querido me detona tal enfermedad? No, la pérdida de un ser querido va a generar un trastorno de tu ánimo, va a generar tristeza, angustia y depresión. ¿Sí? Es decir, una persona se puede deprimir, claro. ¿Y entonces? Porque son cosas del entorno. Pero eso no esos son aspectos, síntomas, cuadros, diagnósticos psiquiátricos que afectan, ¿sí?, una causa, y hay un efecto que vos respondés apropiadamente con la pérdida, con angustia y con depresión. Y eso te puede llevar a una depresión, te puede llevar a una depresión mayor. Pero no vas a, por la pérdida de un ser querido, no se va a desencadenar un Alzheimer, no se va a desencadenar. No es psicosomática. No es. Bien. O sea, tiene Claudio, una predisposición claramente genética, tiene un tratamiento y hay factores de la vida saludable que podemos mejorar para ayudar a la detención junto con otros tratamientos farmacológicos. Y hay como más búsqueda por encontrar, sobre todo en el que mencionábamos de los parkinsonismos atípicos, hay más búsqueda de lo que hoy actualmente tenemos para tratar. Entonces tenemos que trabajar estos factores de vida saludable. Para contrarrestar. Exacto. Claudio, gracias. A ustedes. Muy interesante, Claudio Weisbord, y la historia